Dice que ahí tenemos ese ejemplito de un puente vehicular. Yo creo que en ese ancho sí pueden circular dos autos. Y lo que nos está haciendo falta es considerarle las alturas. Fíjate que si recuerdas, ese tipo de puentes vehiculares no son tan pequeños con respecto a su altura. Entonces, pues si bien es cierto que ahí tienes un metro ya marcado, vamos a considerar que tiene una losa que nos pida unos 40 centímetros y debajo de él vamos a establecer que la viga o la ballena que tenga una dimensión de pues 1,80, ¿va? 1,80 y ahí en el fondo vamos a considerarle que tenga 20 centímetros. Y ahí está. Ahí tenemos una geometría. Ahora, nosotros en nuestra sesión anterior, me parece que hicimos un muro deflector. Y en ese muro deflector nos dimos cuenta de algo, de que en ese muro deflector o en otra viga, me parece que nos dimos cuenta de que si la sección es simétrica y lo que tengo a la izquierda lo tengo a la derecha, pues no vale la pena calcular el centroide en uno de los sentidos donde hay simetría, ¿no? También vimos por ahí algún ejemplito de una viga tipo T y decíamos, bueno, pues francamente vamos a encontrar que ahí en medio está el eje de simetría y ya no vamos a perder tiempo en eso. Entonces, con esa consideración, pues yo creo que sí ya podríamos, para nuestro ejemplo del día de hoy, pues considerar que lo que está a la izquierda está también a la izquierda y a la derecha son iguales. Entonces, pues podemos encontrar francamente un eje de simetría. Este eje de simetría, pues me voy a permitir dibujarlo por aquí. Y ese eje significa que ya sabemos exactamente para dónde va el eje Y. Y lo que nos hace todavía falta es encontrar dónde está el eje X centroidal. Entonces, para eso, pues voy a poner otro eje por aquí. Creo bueno, que sea el eje de las X. Déjame, me corrijo un poquito, ¿va? Me corrijo con esta dimensión. Debe de ir un poquito más arriba. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, ahí tenemos un ejemplito para calcular el centroide. Ahora, lo que vamos a encontrar va a ser el centroide en Y. Y recordarás, y si no, pues esa es nuestra labor, recordarás que el centroide lo podemos calcular como la sumatoria de cada una de las áreas por su distancia Y con respecto a un eje temporal entre la sumatoria de las áreas. Y para eso, pues lo que hacemos es de que dividimos la figura en áreas más pequeñas y más fáciles de analizar. Entonces, lo que te voy a pedir es de que consideremos, lo voy a poner con esta división, consideremos que la losa, que sea nuestra figura 1, la superficie de rodamiento, ¿no? Luego que nuestra figura 2 sea el trapecio exterior, pero el trapecio exterior completo. Y entonces para eso me voy a auxiliar de una figurita de trapecio y te lo voy a poner, pongamos, relleno. Y que la figura 3 sea el hueco. Entonces le voy a poner aquí a mi lector que la figura 3 va a ser un trapecio, pero vacío, ¿no? Y vamos a tener un área negativa. Y que por ahí vamos a considerar incluso también como área 4 y como área 5 el otro bloque, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos ahí un sistema de 5 áreas. Pues lo que ahora hay que hacer, lo mismo que hicimos la sesión anterior, es que vamos a colocar una tablita donde incluimos figura, un área, vamos a después escribir una distancia en X, vamos a escribir una distancia en y la multiplicación de X por área y la multiplicación de Y por área. Y vamos. Ahora, podemos, como lo hicimos tal vez la sesión anterior, ir escribiéndole a cada valor cuáles son sus unidades. O bien, si lo queremos, yo creo que en esta ocasión lo vamos a hacer así, desde un inicio, escribirle las unidades de cada concepto. Pongamos las áreas, en este caso que tenemos metros, pues nos van a quedar en metros cuadrados. Las distancias en X en metros, que es una distancia lineal, las distancias en Y en metros, y la multiplicación de A por X la voy a tener en metros elevado a la tercera potencia. No necesariamente es un volumen, pero sí es metros elevado a la tercera potencia. Ok,
ya tenemos nuestras figuras, lo único que me hace falta por aquí anotar es esas mismas figuras, ¿no? La figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4 y la figura 5. Ok, en realidad las que son rectangulares pues ya no deben de generar mayor problema, ¿no? Si acaso las importantes van a ser las nuevas. Ahí tenemos nuestra tablita. Ya ves que la fórmula, lo alcanza a ver por ahí hasta arriba, nos pide que calculemos la sumatoria de A por Y. ¡Ay, sí es cierto! Nos pide la sumatoria de A por Y. Y nos está pidiendo también la sumatoria de las áreas. Fíjense que yo hice mi tablita como si fuera a calcularlo en los dos sentidos, ¿no? Y entonces en realidad no es cierto, no necesito estas multiplicaciones. Perdón, esa es parte de la bronca de que a veces mecanicemos las cosas, ¿no? Cuando lo tenemos en dos sentidos, pues sí hay que hacer multiplicarlo en dos ejes, pero pues en nuestro caso simplemente ya va a poder quedar en un solo eje. Borro esto, esta yo creo que también la voy a borrar, y esta línea vamos a hacerla un poquito más chaparrita, más chiquita. Ahí está, nuestra tablita se redujo y también pues redujo su dificultad, ¿no? Ok. Una línea aquí nada más para que no me pierda, ¿no? Bueno, ahora, con respecto al eje X que nosotros dibujamos, pues la figura 1 va a tener su centroide a la mitad de los 40 centímetros. Entonces, la mitad de los 40 centímetros pues serían 20. Pero esos 20 me va a llevar a este puntito que te acabo de dibujar de color magenta. Pero esos 20 hay que sumarle lo que ya llevábamos, es decir, 1,80. Entonces, en total, voy a llegar a una distancia Y de 2 metros. Se lo anoto a mi tablita. Le digo que la figura 1 va a estar a 2 metros de elevación. Ahora, la figura 2 es el trapecio completo. Y fíjate que ese trapecio completo, lo voy a dibujar por acá abajo. Ese trapecio completo, el sólido, el que va a llevar, sí, va a estar sólido, tiene de base una distancia de 3,20 y de base mayor tiene una distancia de 4,20. ¿Por qué te digo que 4,20? Pues porque es la suma de la central más los dos alerones que crecen, ¿no? Ya, 4,20. Ok. Y de altura va a tener 1,80 de altura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo la opción de aprenderme las formulitas de memoria o voy y busco en mi tablita. Y para eso, pues, tenemos nuestra tablita, la fórmula del trapecio. A veces hay personas que sí se la saben de memoria y hay personas que no. Nada más, me gustaría que fuéramos puntuales en cómo medir la distancia. Ahí la formulita del trapecio nos dice, está bien, te la digo, pero con respecto a la base mayor. Y lo que vas a hacer es de que vas a multiplicar 1/3 de h, y luego un coeficiente. Ese coeficiente te va a quedar 2 veces el área pequeña más el área grande entre la suma de las bases, perdón. Entonces, déjame, te lo escribo. Fíjate que lo que nos dice la formulita es, yo te puedo dar la distancia, pero con respecto a la base mayor. Ahorita le voy a llamar, si quieren, una z, ¿sale? Y la formulita que acabamos de ver nos diría z es igual a h entre 3 por un coeficiente que es 2 veces la base menor más la base mayor entre la suma de a más b. Si quieres le puedes poner b mayúscula o b minúscula, pero la esencia es esa, ¿no? Esa es la esencia. Ahora, esa distancia z, pues en nuestro caso, la habríamos de calcular como 1,80 entre 3 multiplicado por 2 veces, voy a poner aquí un corchete, y voy a decirles 2 veces 3,20 más 4,20, cierro mi corchete entre 3,20 más 4,20. Y entonces mi distancia z, pues la calculamos. Si quieren, ya ven que luego la hemos utilizado. Vamos a utilizar una calculadora.
para que todos veamos la misma operación. Y vamos a escribir. Fíjate que primero hay que escribirla de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces voy a poner un paréntesis, luego le voy a decir 2 veces 2 por 3.20, cierro mi paréntesis, más 4.20, cierro mi paréntesis, y todo eso lo voy a dividir entre 4.2 más 3.2. Ahí ya tengo todo el coeficiente, ¿no? Y me da 1.43. Ese 1.43 lo voy a multiplicar por la división. Entonces, si quieren, agrego otro paréntesis aquí y agrego otro paréntesis al inicio. Y eso lo voy a multiplicar por 1.80 entre 3. Y ya nos da esa elevación de 0.85. 0.859. Bueno, este ya llega a los milímetros, ¿no? 0.859, pero porque es parte de un proceso de cálculo mayor, voy a tomar 4 cifras significativas. 9. Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿No los 420 tendrían que ser 470? A ver, vamos a ver. A ver. ¿Por qué? Bueno, fíjate, a ver cómo lo estoy concibiendo. Yo estoy concibiendo que la sección total mide 620, ¿sale? Luego le quito 1 metro de un alerón, le quito otro metro de otro alerón, me quedan 420. Y esos 420 son los que estamos mencionando en este trapecio. Ok, gracias, profe. Sí, sí, no, va, órale. Ok, entonces, ¿es el trapecio grande o el que lleva material? Fíjense que lo que yo hice en la calculadora, pues nada más fue agrupar los términos y ese gran corchete es el primer multiplicador, ¿no? Y después ya nada más multiplico por 1.80 entre 3. Creo que llegamos ahí al mismo resultado, ¿no? A 0.8595. Ahora, ese 0.8595, fíjate que no lo puedo escribir así de forma directa en mi tablita, porque esa distancia está referida a la parte alta del trapecio. Entonces, habría que buscar cómo referirlo a la tablita. Fíjate que esa cantidad que nosotros tenemos, te la escribo, ANS, no es cierto, ya la borro, 0.8595 es medido desde arriba. Entonces, si a eso se lo resto de 1.80, pues me va a dar la distancia complementaria. Y la distancia complementaria son 0.9405. Ahora, ese punto 9405 tampoco empieza donde empieza el eje de las X, sino que empieza 20 centímetros arriba. Entonces a este punto 9405 hay que sumarle 20 centímetros y vamos a llegar a 1.1405. ¿Sí me siguen? Porque el eje de las X pasa 20 centímetros más abajo. Entonces, punto 94 más punto 20 me va a dar 1.1405. Y eso sí se lo puedo escribir a mi tablita. 1.1405. Ahí está. Ahora, fíjense que ahora hay que ir con la figura 3. Y la figura 3 es hueca. Entonces, nada más para dejárselo claro, esta que usamos como figura 2, la podemos considerar como sólida, o sea, completa. Y después le vamos a restar una adentro de esa figura, pero también es un trapecio. Ahora, el trapecio que queda adentro, por ahí nosotros consideramos, o yo les pedí que consideraran un ancho de 370. ¿Qué va a ocasionar ese ancho de 370? Bueno, pues que el trapecio grande medía 420 menos 370, pues resulta que ahí traigo una diferencia de 50 centímetros y me va a dar 25 centímetros, parecería que de espesor, parecería, pero esos 25 centímetros en realidad son
de la base de la viga que sale. Aquí sí hay 0.25, pero esos 0.25 no son espesor, porque se va a deformar a la hora que se vuelva inclinada. Y probablemente aquí nos quede un espesor un poco menor, tal vez de unos 0.22 o algo así. Habría que dibujarlo pues, más bonito, ¿no? Pero ese espesor de 0.22, pues sí se me hace, digamos, lógico para esa viga inclinada. Okay. Ahora, ya. Resulta que yo te decía que el trapecio hueco tiene 3.70 de base mayor. Y la base menor, pues de igual forma, aquí abajo yo te pedía que consideraras 2.70. Entonces, pues esas dimensiones me llevan ahora a ponerle aquí 2.70. Y lo que no sé, hasta este momento, o yo no lo recuerdo, es el alto. Pero, mira, este 1.80 que te acabo de subrayar, menos los 20 centímetros de la base, pues me va a terminar dando la elevación de ese trapecio. Y va a quedar en 1.60. Ahora, nosotros hace ratito decíamos, si quieres utilizo otra variable que se llame Z2. Z2. Bueno, pues esa Z2 va a ser igual, decíamos nuestra formulita. Vas a dividir la H entre 3 y después lo vas a multiplicar por 2 veces la base menor más la base mayor entre la suma de las bases. Esa es la forma en la que nos podemos aprender esa formulita. Y recordar que lo mide con respecto a la base mayor. Ok, ya tengo ahí mi expresión, ahora la calculamos. Z2 va a ser igual a 1.60 entre 3, que multiplica a 2 veces 2.70 más 3.70, cierro mi corchete, entre la suma de 2.7 más 3.7. Y bueno, pues hacemos otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos un gran corchete, y en ese gran corchete vamos a multiplicar 2 por 2.7, cierro, y luego le sumo más 3.70. Cierro otra vez, y eso lo voy a dividir entre 2.70 más 3.70. Cierro. A ver, perdón, tal vez yo me perdí con los corchetes, ¿no? Pero, 1, 2, aquí cerramos. Y todo eso hay que multiplicarlo por 1.60 entre 3. Y nos da una medida lógica, ¿no? Si el otro trapecio era mayor, pues es lógico que este mida un poquito menos. Y nos está dando que Z2 vale 0.75. 0.7583. Ok, ahora, puede ser que alguien diga, no, es que tantos paréntesis como que la verdad a mí me confunde, ¿no? Entonces, pues lo podemos hacer por partes. Si quieres, podríamos expresar primero el 1.6 entre 3, y nos va a quedar un coeficiente de 0.53. Y después eso multiplicarlo por 2 por 2.7, nos da 5.4 más 3.7, cierro mi corchete, entre 2.7 más 3.7, y tenemos entre 6.4. Esa puede ser que sea más fácil de conceptualizar para todos, ¿no? 5.4 más 3.7 nos da 9.1. Ese resultado entre 6.4 me da 1.42, y ese resultado por 0.52 nos da 0.73. O 0.52. Ahí está, ahora sí ya. Perdón por la risa, pero es que no me estaba dando el mismo resultado y eso me hizo reír. Pero era porque me estaba equivocando en un número. De la misma forma, me volvió a dar el mismo resultado. Más bien de una forma diferente, me volvió a dar el mismo resultado. 0.75, 7535. 75, a ver, 35. Y de la otra forma, voy a volver a hacerlo, 1.6 entre 3, cierro, por paréntesis, 2 por 2.7, cierro, más 3.7, cierro, y todo ese paréntesis hay que dividirlo, bueno, ahí lo podemos dividir,
entre 2.7 más 3.7. Cierro. Ay, otra vez 0.7583. Ahí estamos. Entonces parece que estoy haciendo algo mal del lado derecho, ¿no? Ah, probablemente sean los decimales. 1.6 entre 3 nos da 0.53333333. Ok, entonces fíjense, no sé si a ustedes les dije la vez pasada que le podríamos poner un acento para indicar a nuestro lector que es un número que se repite. Entonces voy a volver a hacer la misma operación. Disculpen, ¿no? Me trabé en eso. 5.4 más 3.7, eso entre 6.4, y luego eso multiplicado por 0.533333. Y ahora sí, ya. Me trabé, perdón, a fuerzas llegar al mismo resultado. 75.83. Ahí está el mismo resultado las 3 veces, ya. Bueno, ahora, eso es de nuestro trapecio y quedamos de que esa dimensión no se la puedo poner directo a la tabla, sino que hay que encontrar la que hay del otro lado y sumarle lo que se tenga que sumar. Bueno, ok. Ahora, nuestra distancia completa es 1.60, 1.6 menos 0.7583, pues nos va a quedar una distancia de 0.8417. Fíjate que a este trapecio es al que hay que agregarle 20 centímetros. Entonces, esos 0.8417, hay que sumarle 0.2, nos va a dar 1.04. 1.0417. Y eso de que a este sí hay que sumarle 20 centímetros, me hace ahorita recordar que el anterior no había por qué sumarle 20 centímetros. Me dije, este valor no había que sumarle 20 centímetros, porque nuestro trapecio sólido llega hasta el piso. Fíjate, ahí está, en el piso. No había por qué sumarle 20 centímetros. Entonces, este razonamiento que yo les dije que había que sumarle 20, estaba mal, ¿no? Ese va directo, 0.9405. 0.9405. No sé si lo alcanzan a anotar. Bueno. Y ahora nuestras áreas 4 y nuestras áreas 5, pues prácticamente son ahí un regalo. Estas áreas 4 y área 5, resulta que su punto medio va a estar a 1.80 más 0.4 más 0.5, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a 1.80 más 0.9, es decir, a 2.7. 2.70, 2.70, las dos. Ahora, a las áreas. Pues resulta que las áreas, pues también debería de ser un tema sencillo, ¿no? Inclusive ya hasta rayé de más esto. Y déjame borrarlo. Bueno, las áreas. El área de la losa va a tener 620 de ancho por 0.40. Eso a mí me dio un área de 2.48. El área del trapecio grande, voy a escribírtela ahora con moradito, aquí. Fíjate que el área del trapecio grande nos decían en la primaria que era base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Si yo sumo 4.20 más 3.20 entre 2 y lo multiplico por la altura, nos da un área de 6.66. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, 6.66, pero ahora con esta área del trapecio pequeño. Área va a ser igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Y resulta que ahora voy a sumar 3.7 más 2.7 entre 2 y por 1.6. Eso nos va a dar 5.12. Nada más con un ojo, y yo creo que vale la pena que aquí le pongamos un marcador, ¿no? Que diga ojo, área negativa.
o hueco. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula, en la tablita que les mandé, no hay ninguna fórmula que me dé el centroide de una figura ya con hueco incluido, ¿no? Porque no sabría el libro qué espesor utilizar siempre. Entonces, por eso nosotros lo tenemos que generar haciendo una exterior sólida, y a la exterior sólida después le vamos a restar el trapecio hueco para que nos quede nada más el puro contorno. Bueno, entonces, para generar el hueco, pues nosotros esa área que nos dio de 5.12 la vamos a escribir con un valor negativo. Voy a poner aquí menos 5.12. No se lo voy a poner a la distancia, nada más a la pura área, porque la distancia sigue siendo positiva. El área es la que se vuelve hueca o negativa. Y las áreas de los parapetos que van a evitar que las personas salgan volando, pues mide 0.20 por 1 metro, es decir, que va a valer 0.20, ¿no? 0.20. Y prácticamente no van a influir, nada más nos ayudó a tener otras áreas en nuestro esquema. Ahora, ya con esa información podríamos encontrar la sumatoria de áreas y nos daría 2.48 más 6.66 más, bueno, más un valor negativo, menos 5.12 más 0.2 más 0.2. Y resulta que nos da un valor de 4.42. Hay que hacer las multiplicaciones de cada una de esas áreas. 2.48 por 2 metros y nos va a dar 4.96. Si yo multiplico ahora 6.66 por 0.9405, pues nos va a dar 6.26, 6.264. Para las personas que hoy se integraron, bueno, pues en algunas otras ocasiones les decía que nos conviene manejar 4 cifras significativas, ¿no? 4 cifras con valor. Si multiplico 5.12 por 1.0417, que ahí ya abusé de las cifras, pues me daría 5.333. Si yo multiplico 0.2 por 2.7, nos va a dar 0.54. Profesor, ¿ese valor se mantiene en positivo o en negativo, el 5.33? Bueno, pues sí, hay que ponerlo negativo. Si apareció un negativo, pues hay que hacer esa multiplicación y ponerlo negativo. Gracias. Y bueno, pues hay que sumar esos valores, ¿no? 4.96 más 6.264 menos 5.33 más 0.54 más 0.54 nos va a dar 6.971. Y bueno, de esa forma ya podríamos encontrar nuestro centroide aplicando la formulita que aparece en la parte superior y sería 6.971 metros cúbicos entre 4.42 metros, y eso nos va a terminar dando una distancia Y centroidal de 1.57. Hay más o menos 1.577, casi 1.60. Es decir, hay personas que miden eso, ¿no? 1.57, 1.60. Entonces, bueno, eso ya nos permite encontrar nuestro eje centroidal de esta figura tipo ballena, ¿no? 1.57, aunque es esquemática, pues tal vez nos quedaría como por aquí. Nuestro eje X ya centroidal y nuestro eje Y centroidal. Tal vez alguien diga por ahí, bueno, pues hay que darle un poquito de mayor, de mayor calidad a nuestro dibujo, porque se perdió con tanta línea que le escribimos, ¿no? Bueno, ustedes disculpen. Ya ven que me toca dibujar con el dedo, ¿no? Bueno, ahí está nuestra figurita y dónde encontramos el hueco. El día, bueno, la sesión anterior quedamos de que no hay ningún problema en que el centroide caiga en un hueco. No hay ningún problema en eso, ¿eh? Más bien,
lo que significa ese punto es de que, perdón, te lo voy a rayar un poco, ese dibujo, pero es para que se vea, ¿no? Lo que significa ese punto que acabamos de encontrar es de que esta área, la que está al norte y a la derecha de ese punto, va a valer exactamente lo mismo que pongamos esta, que está al sur y a la izquierda del dibujo. Y va a valer exactamente lo mismo que esta de acá, y va a valer también lo mismo que esta de por acá. Ah, bueno, también si lo dibujamos a escala, probablemente mis dibujos estén un poquito feitos, pero si los dibujamos a escala debe de tener la misma área en esas 4 dimensiones, en esas 4 distancias. Bueno, ahí tenemos una aplicación de trapecio o de las fórmulas estas raritas. No es difícil, nada más que se vuelve laborioso, es más, bueno, requiere de todos nosotros que seamos un poquito más concentrados en que no nos equivoquemos en alguno de estos términos que aparecen por ahí, pero la esencia es exactamente la misma que estábamos manejando en secciones más simples, ¿no?